de los sacerdotes y de los religiosos en una iglesia profética y misionera que peregrina en México. Y el segundo tema, énfasis esenciales en la formación sacerdotal y religiosa a la luz del proyecto global de pastoral. Nuestro expositor es el presbítero licenciado Emilio Lavaniegos González, operario diocesano. El padre Emilio Lavaniegos nació el 16 de mayo de 1960 en la Ciudad de México. En 1978 ingresó a la Hermandad de los Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús. Terminó sus estudios formativos de seminario en Salamanca, España. En 1988 fue ordenado sacerdote en la Ciudad de México y posteriormente realizó estudios en la Universidad del Nuevo Mundo, donde obtuvo el título de licenciado en Filosofía en el año de 1982. En 1987 obtuvo el título de licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Actualmente es miembro del Consejo General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús y presta sus servicios en las oficinas de la Congregación para el Clero en Roma. Les recordamos que durante la conferencia, si algún participante tuviese una pregunta, levanta la mano y se le entregará una tarjeta para escribirla. Después de la conferencia habrá un momento para responderlas. Recibimos al padre Emilio, que nos expondrá el primer tema, hacia un perfil de los sacerdotes y de los religiosos en una iglesia profética y misionera. En el plan global de pastoral, decían los obispos que necesitamos hacer evidente la relación que existe entre el quehacer apostólico ya existente y su correspondiente inspiración doctrinal. Esto que propone el plan es propiamente hacer teología, es decir, es hacer un esfuerzo de comprensión de aquello que por la fe ya vivimos. Entonces quisiera proponer a todos los presentes que hagamos un pequeño ejercicio teológico durante este rato, estas dos sesiones, que consistiría en intentar reflexionar, intentar entender mejor tu propia vocación. ¿Ok? Porque se habla de aquí de ofrecer un perfil de las distintas vocaciones. Entonces, durante este rato reflexionamos todos con nuestra formación, la que cada quien tenemos, reflexionamos sobre nuestra propia vocación. Al poco rato veremos que no puedes entender tu propia vocación sin entender, aceptar y vincularte con las demás. Y que esto está como profundamente relacionado porque se trata de una armonía vocacional. Entonces, lo que queremos hacer es hacer más evidente la relación que existe entre el quehacer apostólico, entre nuestra vivencia vocacional y su inspiración doctrinal. Y para eso, dos momentos. Dice el texto del plan global que esto es para superar dos malos hábitos que tenemos: la improvisación y la repetición automática de modelos. Y esto es muy importante en el tema de las vocaciones. Muchas veces en nuestras vocaciones, en nuestra vivencia vocacional, improvisamos, porque no entendemos, porque no hemos profundizado en los contenidos de nuestra vocación. Un ejemplo típico que está muy a la vista en la Iglesia Universal es el tema del celibato sacerdotal. Improvisamos, no se nos ha preparado adecuadamente para esto, no ha habido una profunda reflexión, no hay una comprensión clara sobre esto, y el resultado es una dificultad en la vivencia del celibato. ¿Se ven, no? Porque para algo Dios nos puso la cabeza
encima de los hombros para entender lo que queremos vivir y realizar. El segundo punto es la repetición automática de modelos. Es decir, hay una inercia pesada por la que repetimos modelos que hemos aprendido del pasado. Esta es, por ejemplo, una gran dificultad para los formadores de seminarios, que intentan repetir lo que recibieron en su formación con las nuevas generaciones. Y esto no funciona. Y no funciona porque esas generaciones son profundamente distintas, más en el momento actual. O pasa, por ejemplo, en la vida conyugal, que intentamos repetir modelos del pasado, ¿sí?, de una manera automática. Por eso es muy importante la reflexión, entender bien eso que estoy viviendo y que es un don de Dios. Así, el Plan Global de Pastoral impulsa el discernimiento pastoral. ¿Ok? Esto es fundamental, que cada quien sepa discernir. Y para eso es muy importante la comprensión, es un elemento sin el cual es muy difícil discernir. Vamos a poner unos objetivos para este rato, ¿verdad? El primero, explicitar la inspiración doctrinal de las distintas vocaciones. Y ese va a ser el primer momento, la primera conferencia. El segundo momento, exponer las consecuencias prácticas para su formación, segunda conferencia. Y sin más, vamos a comenzar con la primera. Ahí está. El título es Hacia un perfil de los sacerdotes y los religiosos en la Iglesia Profética y Misionera que peregrina en México, pero me permití cambiar el título, e incluir también a los laicos, es decir, no solo los sacerdotes y religiosos, porque no solo ellos viven una vocación, también los laicos, nos lo han dicho ya antes los anteriores conferencistas, también ellos viven una vocación. El Plan Global de Pastoral nos da 3 consignas que son válidas para la pastoral vocacional. La primera, hemos de superar la cultura del descarte. Y por eso me parecía muy feo hacer una reflexión sobre la vida religiosa y sacerdotal descartando a los laicos, que son la mayoría. ¿Bien? Entonces, evitar la... Aquí hay un problema. Evitar la cultura del descarte, ¿no? Un segundo punto es anunciar el valor inestimable de la persona. En la vivencia vocacional, la persona está en el centro. Estamos tocando con personas y no podemos jugar con ellas. Por eso es importante que cada persona entienda mejor y viva su propia vocación. Y tercero, superar el individualismo. Estas 3 consignas pienso que se aplican muy bien al tema vocacional, ¿no? Y por eso me interesa explicitar el perfil de las diversas vocaciones y ministerios, sin dejar fuera a nadie. ¿Cuáles son las coordenadas de la reflexión teológica que vamos a usar? O sea, las coordenadas desde las cuales vamos a reflexionar sobre nuestra vocación. La primera es la de la comunión eclesial, que es la base de la complementariedad y armonía de las vocaciones. La segunda, el fundamento bíblico y el discernimiento eclesial de las vocaciones. Una tercera coordenada, la identidad discipular y misionera. Y una cuarta, la integración teológica y práctica entre las diversas vocaciones y ministerios. Vamos a explicitar un poquito más estas coordenadas. Muy bien, el primer elemento que es fundamental y que nos lo han subrayado mucho tanto Consuelo como Ángel Mario es la igualdad entre todos los cristianos. Este tema que fue zanjado por el Concilio Vaticano II, teóricamente lo comprendemos, prácticamente nos cuesta mucho trabajo vivirlo. La comunión eclesial es la base de la armonía de las vocaciones. Y la comunión eclesial es la matriz para la reflexión sobre cada una de las vocaciones y ministerios. Por eso no podíamos excluir a los laicos, porque la comunión es la base. Yo no puedo entender el ministerio sacerdotal sin los laicos,
tampoco pueden entender el ministerio sacerdotal sin los religiosos. Estos servicios eclesiales, todos se viven desde la comunión y para la comunión. Siempre lo vivimos en relación con los demás. Por eso nunca podemos hacer nuestro grupo aparte. Cuando se hace un grupo aparte, eso se llama una secta, porque rompe el espíritu de la comunión. El reconocimiento de la igual dignidad de las vocaciones y de su complementariedad y armonía es el punto de partida. Sin esto no es posible. Uy, no veo. Es que me dieron un recadito y no veo. ¿Qué dice? Acercarse más. ¿Ya está? ¿Mejor? 1, 2, 3. Sí. ¿No? Muy bien. Digo que entonces, el reconocimiento de la igual dignidad de todos es el punto de partida. Vamos a decir el punto intermedio y el punto final. Nunca puedo experimentar auténticamente mi propia vocación sin la comunión, sin la interacción afectiva, armónica, espiritual, profunda con los demás. ¿Ok? Si no, nos convertimos en sectas. Y esto vale para una congregación religiosa, vale para el presbiterio, vale para cualquier movimiento laical. Siempre tenemos que interpretar y leer nuestra vivencia vocacional desde la comunión. El segundo principio, la segunda coordenada, es el fundamento bíblico. El Nuevo Testamento, y esto hay que poner atención, se fija mucho más en el modo del ejercicio ministerial que en el qué de ese ejercicio ministerial. Entonces, si recordamos, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Bueno, si recordamos textos muy importantes del Nuevo Testamento, resulta que en ellos se subraya este modo. Por ejemplo, en el texto de la petición de la señora Zebedeo, Mateo 20, piden ocupar los primeros puestos. ¿Qué significa los primeros puestos? No está demasiado claro el qué, pero el cómo es clarísimo, como siervos y esclavos. ¿Se ve muy claro? El Nuevo Testamento pone atención al cómo, al modo, cómo se ejercen los ministerios. Y esta es una clave importante para reflexionar sobre la propia vocación. Es más importante la modalidad que el contenido. Es mucho más importante, digamos, la actitud que tenemos que incluso el contenido, vamos a decir, profundo de la propia experiencia vocacional. Y por otro lado, el Nuevo Testamento refleja la praxis de un cuidadosísimo discernimiento vocacional. Las vocaciones se deben discernir bien. No conviene ir deprisa en este sentido. No conviene preocuparse demasiado por el número. Hoy que tenemos una caída en el número de las vocaciones, hay que recordar esto. No es el número lo importante. Lo importante son los procesos de discernimiento que se hacen. Que se discierna bien. Por ejemplo, en el noviazgo. Que se discierna bien en los ministerios laicales, en los distintos servicios que asumimos. Siempre es bueno evaluar, preguntarse cómo estamos haciendo. Por supuesto que se discierna bien en el proceso del seminario. ¿No entienden? Muy bien. ¿Mejor? Ok. Entonces, el Nuevo Testamento tiene dos insistencias. Primero, insiste en los modos, la modalidad, y segundo, insiste en el discernimiento. Esta coordenada es fundamental para reflexionar sobre tu vocación. Un tercer elemento es la... ¿Me cambió? Hola, hola. Hola, hola. Un tercer elemento es la identidad discipular misionera. Este es un elemento irrenunciable. Para poder vivir tu vocación, tienes que afirmar primero, con muchísima claridad, la identidad discipular y misionera. Todos somos discípulos misioneros. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento en nuestra vida discipular. Esto nunca se debe dar por
por supuesto, siempre se debe trabajar. Entonces, cualquier persona en la vida de la iglesia debe estar siempre en una actitud discipular, sentado a los pies del maestro, escuchando su palabra, alimentándose humildemente de los ejemplos del Señor que están muy bien reflejados en los evangelios. Un sacerdote, un obispo, un laico, un señor casado, un dirigente local, no tiene esta actitud discipular, si no está continuamente reflexionando sobre los ejemplos del Señor, perderá rápidamente el norte y empezará a vivir cosas muy extrañas, muy contrarias al Evangelio, ¿no? Por eso la identidad discipular es como central. La vocación específica es una concreción y continuidad de la identidad discipular y misionera. Es necesaria, hay una necesaria referencia a su pertenencia al pueblo de Dios. El Papa Francisco insiste muy profundamente, muy vivencialmente en esto, en el gozo de ser pueblo, la importancia de caminar con los otros, de sentirme pueblo de Dios y de gozar de este ser pueblo de Dios. A veces es muy penoso como, por ejemplo, ciertos movimientos laicales se separan del pueblo de Dios, no se sienten pueblo. Pero nos pasa también a los pastores que de repente nos sentimos por encima del pueblo de Dios. Y estos son atentados serios contra nuestra vocación porque son atentados contra la identidad discipular. Otra coordenada es la integración teológica y práctica entre las distintas vocaciones, es decir, se integran en su comprensión teológica. Para poder entender la vocación hay que entender las otras, sin esto es imposible. Y se integran también desde el punto de vista espiritual y pastoral. Las diversas vocaciones colaboran para el único pueblo de Dios, para el bien del único pueblo de Dios. Y a todos nos ha hecho un gran bien ponernos codo a codo a colaborar con otros, ¿no es cierto?, en la vida de la iglesia y descubrir así mejor nuestra propia vocación. Por ejemplo, maravilloso para un párroco ser capellán de monjas de clausura, para un sacerdote. ¿Por qué? Porque las monjas de clausura te enseñan a ser sacerdote, porque tienen una cierta profundidad espiritual que te guía en tu vida espiritual. Sin palabras, de la manera más simple, pero díganme si no, las hermanas lo hacen, ¿no es cierto? Ayudan al sacerdote a ser mejor sacerdote. Y para un sacerdote es una gran bendición ser capellán de monjas de clausura, o por ejemplo, ser capellán de un movimiento laical. Hasta aquí las coordenadas para reflexionar. Vamos pues entonces ahora a reflexionar sobre nuestra vocación. Bueno, dicho de paso, y muy discretamente, no quiero cargar las tintas sobre esto, pero pasan a un segundo plano otras concepciones que quizá en ciertos momentos dominaron la teología de las vocaciones. Primeramente, la explicación basada en los poderes sacramentales. Esa palabra poder es sumamente peligrosa. Una explicación, por ejemplo, del sacerdocio desde los poderes sacramentales, peligrosísima, porque incluso no es coherente con la doctrina sobre la sacramentalidad de la Iglesia, que es mucho más amplia, mucho más profunda. Este tipo de catalogación en línea de poderes, había que tener mucha prevención al respecto, por lo menos que esté en la sombra, ¿verdad? Mucho más importante lo que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, la comunión. Segundo aspecto, la noción de diversos grados y de cierta superioridad entre unas vocaciones y otras, ¿no? Es decir, ciertos conceptos que se han manejado en la teología de las vocaciones, que colocan a unas sobre otras, son muy peligrosos. Por ejemplo, esto de la plenitud del sacramento del orden, había que matizar muchísimo, para, digamos, no contaminar la teología del episcopado con esta idea de que es la plenitud y que hay grados diferentes. ¿Se ve claro? No quiero decir que esto no vale, que no es que se ha equivocado. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado, que esto hay que ponerlo en un segundo plano. Me gustó mucho una idea que dijo un cardenal que yo conozco, ¿no? Decía, si uno asume bien la configuración con Cristo siervo, esta es la base para luego asumir la configuración con Cristo pastor,
y luego con Cristo cabeza. Y cada vez es más delicada la interpretación, porque en el texto bíblico es muy clara la identidad del siervo, la identidad del pastor también es clara, lo de la cabeza ya casi ni aparece, aparece de una manera muy lateral y es sumamente peligroso sentirse cabeza. ¿Se ve claro? Bueno, entonces el punto interesante es evitar cualquier comprensión de la propia vocación en clave de superioridad. Es impresionante en la Iglesia la ligereza con que usamos el término superiores. ¿Me explico, no? Incluso en el Código de Hecho Canónico se usa con ligereza ese término superiores. En el Evangelio no aparece ese término. E incluso el Señor nos advierte, no llamen a nadie padre, ni maestro, ni jefe. No dice superior, pero yo sí lo digo. No llamen a nadie superior. Y sobre todo no llamen a nadie inferior. No traten a nadie como inferior. Me gusta mucho la experiencia de los fundadores de religiosos que tuvieron muchísimo cuidado para que no se usara ese término. San Francisco de Asís le llama hermano guardián al superior. San Vicente de Paúl le llama hermana sirviente a la superiora, para evitar precisamente este tipo de concepción de superioridad e inferioridad. ¿Ok? Y tercera cosa es el tema de la noción de una especial consagración, que un poco atenta contra la consagración bautismal que nos han repetido aquí anteriormente, que es la fundamental. Hablar de especial consagración implica decir que los demás son, no sé cómo, profanos, no consagrados, y es un poco fuerte esta expresión especial consagración. Ojo que estas tres concepciones, que digo tener mucha precaución con ellas, están muy metidas en la religiosidad popular, en la vida práctica. Y entonces así, por ejemplo, la gente, los laicos, suelen pensar que los sacerdotes son como superiores, ¿no es cierto? Que tienen ciertos poderes. Y entonces lo primero que te preguntan cuando un chico se ordena de diácono es, ¿qué puede hacer el diácono y qué puede hacer el sacerdote? Porque la idea es muy metida del poder sacramental. ¿Te fijas? Cuando lo más importante es qué aporta la comunión. ¿Cuáles son sus actitudes en torno a la comunión? El discernimiento no se hace en torno a esos poderes, ni en torno a la superioridad. Ciertos títulos que usamos en la Iglesia están en una flagrante contradicción con el Evangelio. ¿Ven? Y esto está en el inconsciente colectivo, está en el modo de funcionar, es un modus operandi. Bueno, vamos entonces a reflexionar sobre esto. Lo primero que vamos a afirmar es la base común a todas las vocaciones. Y podríamos entender como dos puntos de vista que se repiten en distintos teólogos y que son interesantes. El primero es el de la afirmación de la raíz esencial de todas las vocaciones. Y así podemos hablar de la vocación común bautismal y la vocación específica laical, religiosa o sacerdotal. Sencillo, ¿verdad? Este concepto pienso que es muy conocido, de la raíz común de las vocaciones. Y cada vez nos damos más cuenta de que esta raíz común discipular y misionera es fundamental, tanto en la vivencia como en la formación de las vocaciones. Pero hay otro punto de vista, y la representé con un árbol, que sería la de la única vocación con diversas modalidades. A ver cómo es esto. Resulta que en mis venas hay sangre de religioso, de laico y de sacerdote, que de alguna manera la vocación es una y se vive en diversos modos. Es una noción más funcional de las vocaciones. Bueno, cualquiera de las dos vale, ¿no es cierto? Lo que queremos afirmar con mucha claridad es que hay un patrimonio común de todas las vocaciones y que esto lo compartimos y es más del 80% de nuestra vivencia vocacional. Lo más importante para un sacerdote es ser buen cristiano, y los problemas graves con los sacerdotes los tenemos cuando no son buenos cristianos, cuando son inmaduros como personas. Y vale lo mismo para el matrimonio.
los buenos matrimonios se hacen con buenos cristianos. Y cuando tristemente el marido es inmaduro, humanamente hablando, o no es un cristiano con claridad, no tiene comportamientos cristianos, pasan todas las desgracias en el matrimonio. ¿Bien? Entonces, este es el primer elemento. Consecuentemente, si esta base común es para todos, entonces, primero, es necesario establecer un vínculo profundo entre el discipulado misionero y la vocación específica. Que cada quien lo viva, que siempre yo intente ser discípulo. Segundo, la vocación a ser pueblo, a caminar juntos hacia la santidad. Si es verdad que la vocación es común, que es una vocación con diversas modalidades, hemos de caminar juntos. ¿Ya? Tercero, en el discernimiento de las vocaciones se aplican las exigencias del seguimiento de Cristo. Así, por ejemplo, en la vida sacerdotal no basta con hacer unos estudios, no basta con portarse bien, es necesario ser discípulo para ser ordenado sacerdote. Y lo mismo vale, por ejemplo, para cualquier vocación, ¿verdad? Para la vida religiosa es importante, lo primero es las exigencias propias del seguimiento de Cristo. Cuarta cosa, la vocación se entiende y se interpreta siempre como entrega personal, como un humilde servicio. Cualquier vocación en la Iglesia es un humilde servicio y este es el criterio básico del discernimiento vocacional. Nadie puede vivir su vocación con prepotencia, con orgullo, imponiéndose, mandando. No, la pregunta no es ¿en qué mando? La pregunta es ¿en qué sirvo? Y estamos muy lejos de esta actitud fundamental del hombre que se pone al servicio. Quinto, debe ser comprendida y vivida existencialmente como un bajar y nunca como un subir. Es decir, la vocación implica siempre hacer este movimiento hacia abajo, bajar, acercarme hacia los demás. Y nunca es una promoción. Fíjense que el lenguaje que usamos, nos decía Consuelo, nos decía ayer, que el lenguaje nos traiciona, y es cierto. Este tipo de lenguaje que decimos, fulanito fue promovido para el episcopado, muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos interpretando el episcopado como un subir. Y los obispos que están aquí presentes lo saben muy bien que significa bajar. ¿No es cierto? Significa identificarte con Cristo en la pasión, bajar con Él y de ninguna manera subir. Y lo mismo vale para el sacerdocio, y vale para la superiora religiosa, y vale para el padre de familia. Nunca la vida cristiana es una promoción. Siempre es un descender hacia los pobres, los pequeños, hacia los demás. Y este es el criterio básico del discernimiento vocacional, ya lo veremos luego, en el paso, vamos a poner el seminario, de la etapa filosófica a la etapa teológica. Debe estar en ese momento clarísimo para los seminaristas, clarísimo, que tu vocación es para bajar y nunca para subir. Una persona que tenga aspiraciones de progreso, de autopromoción, debe ser eliminada del camino de cualquier vocación. Clarísimo este tema, ¿verdad? Esta cosita, la búsqueda de otros intereses enturbia los valores vocacionales, oscurece la conciencia e impide el discernimiento. Cuando, por ejemplo, un candidato al sacerdocio va huyendo de ciertos sentimientos de carácter homosexual y usa el sacerdocio para este fin, esto entenebrece toda su conciencia, le impide el discernimiento, no puede discernir porque viene huyendo de una realidad determinada. Cuando una chica se casa con un muchacho para escapar de su familia, es muy difícil que discierna, porque está todo tan oscuro, tan confundida, ¿no es cierto? Uno que aspira a ser monseñor tiene una profunda confusión en su alma
Es incapaz de discernir si tiene estas aspiraciones. Por eso, San Ignacio lo dice muy claro, dice que la vocación verdadera es pura y sin mezcla. No trae esta doble intencionalidad, ¿eh? No busca otros intereses. Y por eso son largos los procesos del discernimiento vocacional. Conviene un noviazgo más largo para clarificar estas cosas. Un diálogo entre los novios, un acompañamiento de otra persona que me ayude. Conviene un proceso de formación largo en la vida religiosa para clarificar muy bien esto, que yo no busque otros intereses, sino que nítidamente quiera vivir el don de Dios. ¿Ok? Ya tienen cara de que están reflexionando sobre su vocación. Solo hemos ordenadas, ¿eh? Por último, nunca debe darse, por supuesto, el discipulado misionero, ya lo repetí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la noción funcional y la significación de las vocaciones? Cada vocación, me gustó esa imagen porque pone ahí las distintas vocaciones que brotan de Cristo y que en las que está incluido todo el pueblo de Dios. La identidad profunda de cada vocación, como la de la Iglesia, deriva de la función que ejerce en orden a la misión. El concilio explicó la identidad de la Iglesia desde su función misionera, ¿no es cierto? Muy clarito el concilio cuando dice, la vocación de la Iglesia es la misión. Digamos lo mismo, cada vocación se entiende como misión dentro de la Iglesia. ¿Y cuál es la misión de cada una de las vocaciones? Vamos a comenzar con los laicos. Los laicos tienen una función secular. Es esencial su inserción en el mundo, con el que su vida está como entretejida, como mezclada. Cuando uno contempla a estos laicos como estos cirujanos que están ahí trabajando, metidos en esta realidad corporal de los enfermos, uno descubre que son un signo de la secularidad de la Iglesia. Toda la Iglesia ha sido enviada al mundo, pero ellos, de una manera muy precisa, viven con profundidad esta secularidad. También vamos a decir algo similar de los religiosos. Los religiosos y religiosas tienen una función testimonial y para ellos es esencial la radicalidad en el seguimiento de Cristo, que se expresa por los votos. Son signo y catalizador de la radicalidad que caracteriza a toda la Iglesia, ¿no? Es maravilloso conocer religiosos porque viven desprendidos, pobres, disponibles. Y esto es un ejemplo para todos, atrae a todos a vivir su propia vocación. Por eso no podemos prescindir de la vida religiosa, es una cosa muy importante. En el caso de los presbíteros, ¿verdad?, o los ministros ordenados, tienen una función propiamente eclesial. Es esencial su dedicación a la edificación y conducción de la comunidad. Son signo de la eclesialidad de toda la comunidad cristiana. Todos en la Iglesia nos preocupamos por la Iglesia, pero ellos se encargan de una manera particular. Sencillo, ¿verdad? Esto se entiende muy fácilmente. Unos afirman la secularidad, otros afirman la eclesialidad, otros la radicalidad, y estas tres funciones vocacionales se complementan profundamente entre sí. No se puede vivir una sin la otra. Vamos a dar un segundo paso en la reflexión. Un segundo paso. Cada discípulo misionero especifica su camino vocacional a través de un proceso espiritual que se llama configuración. ¿Qué es la configuración? Es un modo de identificación mística con Cristo, por la que reproduzco algunos de los rasgos de Cristo que aparecen en el Evangelio. Y así, desde su función específica, cada quien se configura con Cristo en un camino específico. Vamos a fijarnos cómo le hace cada uno. Volvamos a los laicos. Se configuran con Cristo enviado al mundo a través de una caridad eficaz. Son un vivo recuerdo de Dios creador, de Cristo redentor, del Espíritu que en la creación aleteaba sobre las aguas. Así, por ejemplo, para un laico, a través de su profesión, de su soltería,
de su matrimonio, de su servicio eclesial también, allí el laico vive en la secularidad, vive su vocación y se configura con Cristo enviado al mundo. Hace una configuración espiritual. ¿Ok? Y esta configuración se va tejiendo durante toda la vida. No es solo al principio, sino toda la vida. Es muy bonito ver cómo los laicos, según van pasando en su historia de vida, van configurándose cada vez más con Cristo. Algo así podemos decir de los religiosos. Se configuran con Cristo totalmente entregado a la misión a través de la caridad esponsal. Recuerdan el valor absoluto de la voluntad de Dios, la total consagración de Cristo y la profunda renovación que realiza el Espíritu Santo. Una comunidad religiosa es una bendición porque vive este tipo de configuración. Quien haya sido director espiritual de religiosas o de religiosos ha acompañado a estas personas en su vivencia de la radicalidad, ¿no es cierto? En su configuración con Cristo radicalmente entregado a la misión. Los ministros ordenados se configuran con Cristo, buen pastor, a través de la caridad pastoral. Recuerdan el designio salvífico del Padre, la actitud de Cristo que da la vida por el rebaño, el Espíritu que transforma los corazones a través de su actividad pastoral. Todos participamos del carisma de los otros y enriquecemos así nuestra propia vocación. No podemos prescindir de los otros. Mirando a los otros nos configuramos con Cristo. También en el sentido espiritual la configuración es complementaria. Tanto que podemos participar del carisma de los otros. Vamos a ver cómo, fíjate, cómo influye la vocación de los demás en tu vida específica. Entonces vamos a fijarnos primeramente en el laico, que está representado con este señor, ¿verdad? Cuando el laico ve a los religiosos, descubre su llamada a la santidad en medio de la realidad secular, incluso en una forma de vida que podía ser la consagración secular. La consagración secular plasma de una manera muy concreta cómo el laico también vive la vida consagrada, pero en la secularidad. ¿Te fijas? Por eso hay laicos que participan del carisma de los religiosos. Todas las religiones tienen sus laicos partícipes del carisma. Pueden participar porque su vocación laical no se desdibuja participando de los religiosos. Al contrario, se afirma. Lo mismo pasa en la relación con los sacerdotes. El sacerdote le recuerda al laico que también está llamado a comprometerse en la edificación de la comunidad cristiana. También un camino específico es el de los ministerios que desarrollan los laicos, servicios y ministerios que hacen, que son para la iglesia. El laico se define por la secularidad, pero también vive este ministerio eclesial. Lo que quiero decir muy claramente es que la presencia de los otros no desdibuja la propia vocación, sino que la dibuja con mayor claridad. ¿Qué le pasa a la religiosa o al religioso? Cuando ve a los laicos comprometidos en la secularidad, le recuerdan que el carisma de la radicalidad es también un signo para el mundo, incluso en la dedicación a los pobres y a la realidad social. Muchísimos religiosos de vida activa realizan una actividad secular que no los define, lo que los define es su vida radical de seguimiento de Cristo. Pero en la secularidad de su misión se relacionan profundamente con los laicos que cooperan con ellos. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de los hermanos de La Salle. San Juan Bautista de La Salle no quiso fundar una congregación de hermanos solo, sino quiso formar a los maestros cristianos. Y para eso, los hermanos de La Salle. ¿Ok? Fíjate cómo entonces, digamos, la vida religiosa se enriquece a través del contacto con los laicos. También se enriquece a través del contacto con los sacerdotes, porque recuerdan que su consagración es un servicio a toda la iglesia, incluso en la participación del espíritu y la misión sacerdotal. Un ejemplo son tantas religiosas que suplen donde no hay sacerdotes y participan del carisma sacerdotal. Tantísimas monjas de clausura que viven
un espíritu sacerdotal y que es conmovedor porque lo viven muchas veces mejor que los sacerdotes. ¿Me explico, no? Que oran por los sacerdotes, toda esta sensibilidad sacerdotal de tantísimas religiosas. El punto es que para que una religiosa sea buena religiosa, su vocación se complementa con la de los laicos y la de los sacerdotes. ¿Qué pasa con los ministros ordenados? Se saben llamados a la santidad desde las exigencias de su propio ministerio sacerdotal. Si uno reflexiona sobre la vida religiosa como camino de santidad, descubre que el sacerdote debe ser santo mucho más por su propio ministerio, que le exige una santidad, vamos a decir, lograda. ¿Se ve? Si los religiosos hacen opción de radicalidad, el sacerdote mucho más por la exigencia de su ministerio. Cuando el sacerdote ve a los laicos y convive con ellos, se sabe acompañado por personas expertas para intervenir acertadamente en la sociedad humana. Qué importante es que el sacerdote se aconseje de laicos. Por ejemplo, para el trato con el presidente municipal. Por ejemplo, para afrontar ciertas situaciones sociales que se dan en su comunidad. Para muchos servicios que realiza la parroquia de ayuda a las personas, lo que fuera. Así, hay un camino, la verdadera maduración de la vocación ocurre en la complementariedad de los carismas. Es decir, es ahí donde cada quien vive su vocación. Lo que me pedían que elaborara para esta conferencia era los nuevos paradigmas vocacionales y nuevos paradigmas en México. Es muy difícil hablar de novedad en el tema vocacional porque las vocaciones tienen mucha historia, pero vamos a decir que la novedad en la vida cristiana es la novedad del Evangelio. Es también la fidelidad al carisma recibido. Alguien nos decía, creo que Consuelo nos decía que molestan muchas cosas que dice el Papa Francisco, y molestan porque son evangélicas, nada más por eso. ¿Me explico? Porque el Evangelio siempre es una novedad, y es una novedad para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no posee un carisma, sino que camina humildemente hacia él y tiene que renovarlo continuamente. Lo importante es afirmar evangélico en la vivencia y servicio de cada vocación. Y esto es lo contrario de la mundanidad espiritual, el clericalismo, etcétera, esas cosas que tanto denuncia el Papa Francisco. Lo que nos surge es una identidad evangélica, una renovación evangélica. La necesidad de cambiar el modo de comprender y vivir el propio ministerio. Pienso que esta necesidad la tenemos, porque ha habido un descuido en la teología de las vocaciones. Y todos necesitamos cambiar continuamente, renovar la propia vocación. Cuando unos viven con ambigüedad su vocación, se afecta a la salud de todos. Esto es muy grave. Cuando, por ejemplo, un sacerdote vive con ambigüedad su vocación, quiere servir pero quiere aprovecharse, por ejemplo, económicamente, esto afecta a la vocación de todos. Daña profundamente a la iglesia y a las vocaciones en ella. Cuando, por ejemplo, una religiosa se superior a los demás, esto con actitud está dañando profundamente a la comunidad cristiana. Por eso nos surge una renovación evangélica. Es importante crear un clima eclesial en el que interactúen las vocaciones, que viene descrita, esto está copiado del Plan Global de Pastoral, viene descrita así: una presencia gratuita y misericordiosa, sin condiciones. Lo dicen los obispos de sí mismos, pero vale para todos. Ya se nos borró aquí. Segunda cosa que dice el plan, dice: una comunidad fraterna en el Señor. Entre ustedes no sea así, o sea, de esta manera. Se refieren los obispos a la relación entre ellos, a la comunión entre los obispos, pero nos vale a todos: la comunión en el presbiterio, la comunión entre las instituciones religiosas, la comunión y colaboración entre los laicos. Descartar la arrogancia que nos sitúa por encima de los demás.
lo mismo, lo dicen los obispos de sí mismos, pero vale para todos. Un papá arrogante en la familia daña a su propia familia. Poner atención al modo con que tratamos a los demás. Fijarnos bien cómo tratamos a los demás. No con desprecio, no con aires de superioridad, sino humildemente. Ser familia, aprender a ser hermanos, padres y madres. Constituir oasis de misericordia, donde el trato respetuoso, la palabra amable, la escucha paciente y la preocupación sincera son la actitud fundamental. Se refieren aquí a los pastores, pero nos vale para todos. ¿Ya? Se ve claro la importancia que tiene renovar nuestra vocación y asumir estas actitudes en donde quiera que estemos, porque son las que nos identifican como discípulos de Cristo. Superar las diferencias a través de la paz y la armonía. Me gusta mucho un concepto que pone el Papa en Evangelii Gaudium de la intimidad itinerante. Se pregunta el Papa, ¿cómo es la intimidad de los cristianos? Y responde, itinerante. Es decir, no hay nada en ellos demasiado secreto, exclusivo o privado. Lo más privado e íntimo afecta al cuerpo eclesial. Los diversos carismas constituyen un patrimonio común. Mi vínculo con el Señor incluye la diversidad. O sea, mi intimidad con Cristo nunca es intimista, nunca es individualista, sino que es profundamente eclesial. Y pienso que irían las actitudes prácticas del que ha comprendido bien su propia vocación. Bueno, vamos entonces a los nuevos paradigmas rapidísimamente. ¿Cómo se interpreta el ministerio ordenado? Pues primero hay que erradicar el clericalismo, las actitudes arbitrarias y abusivas por parte de los pastores. Aquí estoy citando literalmente el plan global. Cubrir el déficit de formación cristiana del pueblo de Dios. Superar nuestro lenguaje incomprensible para las nuevas generaciones. Estos serían los rasgos de un ministro ordenado según el plan global. Estamos. Muy bien. Verdadero pastor es el austero y pobre, entregado al crecimiento del pueblo de Dios, profundamente cercano y respetuoso, atento a los procesos educativos, sensible ante el surgimiento y maduración de las distintas vocaciones. Así se define ahí el buen pastor. La vida religiosa. La Iglesia siempre intenta respetar la diversidad grande de las comunidades religiosas, son muy diversas. Y por eso a mí se me ocurría una orientación como básica para cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, los institutos clericales, puse ahí el ejemplo de los franciscanos. Pienso que para ellos es muy importante, y en México en concreto, la libertad para dedicarse a los destinatarios de su misión, respondiendo con valentía y audacia carismática. Con mucha frecuencia estos institutos clericales se han dedicado a realizar una misión, digamos, presbiteral y han renunciado a sus propios carismas. Es fundamental, y en México en concreto, que recuperen estos carismas. Por ejemplo, los franciscanos, entre los pobres, renunciando a otras cosas. O por ejemplo, yo que sé, los hermanos maristas, ¿no?, que hay aquí en la diócesis, dedicados a la educación de los pobres, que era su misión original. ¿Se ve claro? Estas instituciones deben reconectarse, respondiendo a estos valores carismáticos. Los institutos masculinos no clericales, por los hermanos de la Salle, por ejemplo, necesitan visibilizar el carisma incluso en detrimento de su relevancia institucional, evitar los añadidos de carácter empresarial, mantener el contacto con los destinatarios originales, evitar el desplazamiento práctico hacia otros valores. Es muy frecuente que estas instituciones se hagan instituciones enormes y pierdan su dinamismo evangelizador.
La vida religiosa de clausura masculina, aquí hay varios. Es importante que se hagan parte de la cultura vocacional de México. En México hay muchísimas monjas de clausura y muy poquititos monasterios de clausura. Se pueden contar con los dedos de una mano, los monasterios de clausura masculinos. Entonces es importante la presencia de ellos en la iglesia mexicana. Y esto pienso que debe desarrollarse en México particularmente. Hay que evitar la profesionalización y la clericalización de estos monjes hombres. Ofrecer a las diócesis espacios de espiritualidad y acompañamiento, ¿no? Aquí en la diócesis hay un monasterio que intenta cubrir estas funciones. Vamos a ver, esto se nos interrumpe. Para las comunidades de clausura femeninas, es importante mantener los criterios objetivos de formación, es decir, justo me recordaban las hermanas adoratrices, que preparé con ellas los itinerarios formativos para toda su federación, muy interesante, porque fueron diseñando todo un proceso formativo en la vida de clausura. Es fundamental que las monjas de clausura cuiden su formación. En general ha habido un descuido grave en este sentido. No solamente hay que formarse en el conocimiento de las constituciones, hay que formarse en la vida discipular, en la configuración con Cristo, hacer todo un proceso, tal como hacen también los sacerdotes en el seminario. Evitar la inobservancia de la clausura por motivos económicos. A mí me da muchísima pena que muchas religiosas de clausura en México han relajado el tema de la clausura, y siempre por motivos económicos, cuando sobrarían maneras de mantenerse económicamente sin romper la clausura. La identidad de cada monasterio y su aportación a la iglesia particular. Es muy bonito ver cuando un monasterio de clausura está profundamente inserto en la realidad diocesana. Las comunidades femeninas de vida apostólica y mixta, aquí hay muchas. Evitar el declive cultural, manteniendo el esfuerzo por la formación permanente. Un problema muy frecuente entre las religiosas de vida activa ha sido que han ido admitiendo personas menos formadas y descuidando la formación para mantener los números, para mantener las obras. Y hay que decir, es urgentísimo que las religiosas de vida activa también cuiden su formación, especialmente la formación permanente. La disponibilidad para servir a los pobres y la gestión institucional coherente con su carisma. Ellas son muchísimas veces punta de lanza en la iglesia, en profunda comunión con otros agentes de pastoral. Los institutos seculares femeninos, los metí dentro de la parte de las religiosas, pero son distintos, son laicas ellas, ¿no? Ellas, es muy importante que vivan la consagración secular transformando el mundo y dando carne y rostro a los valores evangélicos en ámbitos muy seculares. Dan a conocer su consagración en las diócesis. Cuando en una diócesis es conocido un instituto secular, se convierte en un referente importante. Por último, la virginidad consagrada. Afirmar su pertenencia a la iglesia particular, sobre todo a partir de la organización diocesana. Cuando las vírgenes consagradas se organizan en una diócesis, como que adquieren una relevancia mayor y dan a conocer su vocación específica. Un paradigma general para los religiosos y religiosas. Fieles al carisma institucional y a sus orígenes fundacionales, radicales en su entrega evangélica, dinámicamente insertos en la comunidad diocesana y valientes para abandonar las inercias y compromisos del pasado y para buscar la propia renovación. Esto que se habla mucho de la refundación de las religiosas va por ahí, ¿no? La interpretación de la vocación laical, ya para terminar, ¿no? El reconocimiento y valoración de la vocación laical. Consuelo nos hablaba del reconocimiento de las mujeres en la iglesia. Antes es importante el reconocimiento de todos los laicos. Y en este sentido hemos de caminar muchísimo, ¿no? En este reconocimiento y valoración. Concretamente de su entrega apostólica y de su vida de fe, que es admirable, de los laicos. Piensen en cualquier ministerio que ejercen los laicos y lo hacen de una manera maravillosa, ¿no?
El reconocimiento histórico de su vocación y misión, en concreto en México. En la historia de México, los laicos han tenido una función central en la transmisión de la fe. Ahí está. Y por último, los frutos, el reconocimiento de los frutos de su inserción secular. Muy bien. Bueno, conclusión, hay que promover los nuevos paradigmas vocacionales y promover estos nuevos paradigmas implica a su vez establecer un nuevo paradigma eclesial. Es decir, si queremos la renovación de las vocaciones, pues tenemos que hacer la renovación de toda la institución eclesial. Al final es lo que nos recordaba Ángel Mario, que hizo la Lumen Gentium. Repensó su misión y cada una de las vocaciones en ella. Muy bien, pues lo dejamos aquí para la segunda vez. ¿Me dejas después? La misma dinámica para el momento de las preguntas. Si alguien tuviese alguna que hacer, puede entregarle, puede pedir una, levantar la mano y pedir una tarjetita para que la pueda apuntar. Muy bien. Muy bien. Una preguntilla era, ¿cómo resumir en 2 palabras la actitud discipular que todos compartimos, ¿no? Y que nos hermana a todos como en un mismo caminar como pueblo de Dios? Yo diría así como varias coordenadas que definen esta actitud discipular. Primero, la experiencia perseverante, digamos, profunda de la oración personal, la meditación del Evangelio, la imitación de Cristo, la configuración con Él. Hay un gozo en hacer esta experiencia y cuanto más todos vivamos una profunda experiencia de oración, tanto más estaremos viviendo nuestra vida discipular. Y eso lo compartimos todos. Es muy curioso cuando intentas, por ejemplo, en unos ejercicios espirituales a un presbiterio, a religiosas, enseñar como los métodos de oración, resultan ser una novedad, porque en general nos falta formación para la oración, dedicación del tiempo a esto. ¿Me explico? La configuración es un camino místico, la vida discipular es un camino místico y no se consigue sin oración personal. Entonces pienso que este rasgo es como muy definitivo, ¿no? Luego, un segundo aspecto que pienso que nos configura nuestra vida discipular es la pertenencia profunda, afectiva y efectiva al pueblo de Dios. Cuando tú amas a personas que son parte del pueblo de Dios y que viven incluso otra vocación, es mucho más fácil tu camino discipular, porque nos comprendemos como hermanos en ese camino. Pasa mucho con los chicos que han hecho procesos vocacionales junto con muchachas, ¿no? Es decir, esa complementariedad que es sexual y a la vez es espiritual, es muy interesante porque nos hermana en el camino discipular y nos hace como más claros en este seguimiento, ¿no? Una tercera cosa es la no privatización del propio carisma, sino entender que el propio carisma y vivirlo así es un aporte para la comunidad eclesial, ¿no? Yo tengo la obligación de fecundar con el carisma recibido a la comunidad eclesial y por eso me siento discípulo que camina con los demás. También pienso que es fundamental para el progreso en la vida discipular el acompañamiento personal a través de otras personas. Llámale dirección espiritual o llámale como quieras, pero el dejarme acompañar por otros es un medio básico para el camino discipular. Esto incluye elementos muy ricos, como por ejemplo la corrección fraterna, ¿no? El permitir que otros me corrijan, porque queremos realizar la misión de la mejor manera posible. Por ahí yo diría el camino de la vida discipular que compartimos todos, ¿no? Otra pregunta
habla de la cultura vocacional, ¿no? Que se ha promovido en la Iglesia mexicana la cultura vocacional. ¿Qué significa esto de la cultura vocacional? ¿Por qué hay que caminar hacia ello? Vamos a decir que la cultura vocacional tiene como dos aspectos, ¿eh? Un primer aspecto es el profundo conocimiento del propio carisma y la propia vocación. Hay cultura vocacional cuando la persona identifica con claridad cuál es su propia misión. Y segundo, hay cultura vocacional cuando identifico y valoro las otras vocaciones en la iglesia. Parece muy sencillo, pero la cosa no es tan sencilla. Un criterio que pone la Pastores Dao Bobis para la ordenación sacerdotal es que el candidato valore las demás vocaciones y ministerios, porque va a dedicarse toda la vida a fomentarlos, ¿no es cierto? ¿Te fijas? Esta es la segunda parte, pero la primera es que conozca su propia vocación. Y esto lo mismo diríamos para todos. Por ejemplo, las religiosas que oran mucho por los sacerdotes, que también conozcan su propia vocación, que conozcan la diversidad vocacional y crezcan así en la cultura vocacional. La cultura vocacional se hace no solamente con elementos teóricos de comprensión, sino con elementos prácticos de vivencia, de interrelación, de interacción entre las distintas vocaciones. Recuerdo cuando aquí en el Inter de las religiosas llegaban algunas laicas que daban clase y les dejaban sus bebés a las religiosas y ellas los cuidaban, ¿no? Esa niñita que ya distinguía las religiosas por sus colores tiene más posibilidades de ser religiosa porque está inmersa en esta interacción también afectiva. Cuando las familias son frecuentadas por sacerdotes, en esas familias hay más posibilidades de una vocación sacerdotal, porque hay cultura vocacional que se hace a través del contacto concreto. Esto que repite tanto el Papa Francisco, la cercanía de los pastores. Un pastor lejano quiebra la cultura vocacional. Un pastor cercano posibilita el surgimiento de vocaciones, ¿no? Una pregunta sobre proyecto personal y proyecto comunitario, diocesano, parroquial o de vida religiosa. O si quieres, carismas personales y carisma institucional. Esto es una cuestión de sentido común, a mí me gusta mucho decirlo así. La persona que crea un conflicto entre el carisma personal y el carisma institucional carece de sentido común. Lo decía muy bonito San Francisco de Sales, decía, culpamos a la devoción de ciertos fenómenos raros, como por ejemplo un obispo que quiere dedicarse como monje cartujo a la contemplación, o un monje cartujo que quiere dedicarse a visitar mucha gente, ¿no? Como si fuera un obispo. Y dice, la culpa no es de la devoción, es de nuestra insensatez, ¿no? Una mujer, por ejemplo, que quiere desarrollarse profesionalmente y quiere vivir la maternidad, lo puede hacer perfectamente, pero con sentido común. ¿Me explico, no? Habrá un tiempo en el que incluso renuncia al ejercicio profesional, pero es un tiempo óptimo para prepararse para volverlo a ejercer. Se ve claro, las mujeres lo saben muy bien esto, ¿no? Perfectamente puedes vivir la propia profesión y la maternidad. O por ejemplo, el conflicto profesión y vida religiosa femenina. Las religiosas de vida activa tienen una profesión, pero perfectamente pueden hacer compatible una cosa con la otra. A veces me dará la renuncia si tengo claro el propio carisma institucional. Lo mismo en la vida sacerdotal, es perfectamente compatible una cosa con la otra. Lo importante es eso, sentido común, discernimiento, transparencia. No tiene que haber un conflicto en la obediencia por este asunto. ¿Me explico, no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, otra preguntilla por ahí era...
Bueno, es una pregunta sobre la formación sacerdotal, la dejamos para la siguiente sesión. ¿Alguna otra cosa? Le agradecemos al padre Emilio Lavaniegos su intervención. Tenemos un momento de receso.